Han pasado años desde que Alice Thompson dejó los confines de la casa de su padre, y el mundo en el que ahora habitaba era notablemente diferente al que había crecido. Como estudiante de ingeniería en una universidad prestigiosa, no solo había encontrado éxito académico, sino una comunidad que valoraba sus ideas y aspiraciones. El campus universitario era una mezcla de edificios de piedra históricos y estructuras modernas de vidrio, cada uno reflejando la luz del sol a su manera única. Era principios de primavera, y los cerezos estaban en plena floración, arrojando un delicado tono rosado sobre el campus. Alice caminaba a través de este cuadro todos los días, su mente a menudo divagaba hacia ecuaciones complejas y el último proyecto en el que estaba trabajando. Actualmente lideraba un equipo de estudiantes en una competencia para diseñar un sistema de transporte urbano sostenible. La sala de proyectos estaba abarrotada de planos, modelos 3D y computadoras portátiles abiertas con simulaciones que ejecutaban algoritmos complejos. Alice estaba de pie al frente de la mesa, su postura segura mientras discutía la integración de paneles solares en el diseño del tranvía. Su compañero de equipo, Ethan, un joven con ojos brillantes y un entusiasmo contagioso por todo lo relacionado con la tecnología, intervino: si ajustamos el ángulo de los paneles solares, podríamos aumentar la eficiencia en al menos un 15% durante los meses de verano. Alice asintió, su mente corriendo a través de los cálculos. Buena observación, Ethan. Vamos a modelar ese escenario durante la sesión de hoy. Su liderazgo no solo estaba en su conocimiento, sino en su capacidad para fomentar la colaboración y el respeto entre sus compañeros. A medida que la reunión llegaba a su fin, el teléfono de Alice vibró insistentemente. Miró la pantalla, 3 llamadas perdidas de su padre, John. Cada llamada era un recordatorio del puente que aún tenía que reparar. Con un suspiro, volvió el teléfono boca abajo, su decisión de no responder pesando en el aire. Caminando de regreso a su apartamento, Alice pasó por el edificio de ingeniería de la universidad, un edificio en el que una vez había soñado entrar cuando era niña. Ahora, caminaba por sus pasillos todos los días, sus logros aumentando pero su vida personal fragmentada. Su apartamento era pequeño pero estaba lleno de recuerdos de su viaje, premios, fotografías de su equipo y una pequeña cita enmarcada de un famoso ingeniero que decía: la diversidad de pensamiento conduce a la diversidad en la innovación. Esa noche, mientras preparaba la cena, sus pensamientos se desviaron hacia su padre. Su visión del mundo siempre había sido estrecha, moldeada por generaciones de roles predefinidos dentro de su pequeño pueblo. Pero aquí, en el ambiente vibrante y diverso de la universidad, Alice había aprendido que la innovación requería derribar esas barreras que su padre mantenía. Más tarde, mientras se instalaba con una taza de té junto a la ventana, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto de John: por favor, llámame cuando puedas. El mensaje era simple, pero llevaba el peso de años de silencio y malentendidos. Alice contempló la noche afuera, las luces de la ciudad difuminándose en la distancia, cada luz una historia, una familia, una vida que se desarrollaba. Su propia historia parecía pausada en una encrucijada, con su éxito profesional eclipsando el pasado no resuelto con su padre. Finalmente marcó su número, el teléfono sonando más tiempo de lo que esperaba. Hola, Alice, la voz de John llegó, titubeante y más antigua de lo que recordaba. Hola, papá, respondió Alice, su voz firme a pesar del tumulto interior. He estado viendo las noticias, comenzó John torpemente. Hablaron de un proyecto en tu universidad. ¿Era tuyo? Alice se quedó sorprendida. Sí, el sistema de transporte urbano. Ese es mi proyecto. Hubo una pausa, y casi podía escuchar a su padre luchando con sus siguientes palabras. Eso es realmente algo, Alice. Estoy orgulloso de ti. Las palabras se sintieron surrealistas para Alice, una mezcla de esperanza y dolor entremezclándose dentro de ella. Gracias, papá. Eso significa mucho. He estado pensando mucho en cómo manejé las cosas cuando te fuiste a la universidad, continuó John, cada palabra pareciendo costarle. Estaba equivocado, Alice. Ahora lo veo. Alice contuvo la respiración, los años de dolor y orgullo luchando dentro de ella. Ha sido difícil, papá. Pero escucharte decir eso, ayuda. No espero que las cosas cambien de la noche a la mañana, dijo John, un atisbo de la antigua terquedad en su voz. Pero tal vez podríamos comenzar por contarme sobre tu proyecto. Me gustaría entender lo que haces.
Por primera vez en años, Alice se encontró compartiendo su mundo con su padre, explicando las complejidades de su proyecto, su papel y lo que significaba para el futuro del transporte urbano. John escuchó, realmente escuchó, su silencio lleno de un respeto recién descubierto por la hija que había subestimado. A medida que la conversación llegaba a su fin natural, Alice sintió un cambio dentro de ella, un aligeramiento de una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Acordaron hablar de nuevo pronto, un paso tentativo hacia la reconciliación. Colgó, una suave sonrisa tocando sus labios mientras miraba hacia la ciudad. La noche ya no parecía tan oscura, ni las luces tan distantes. Las estaciones cambiaban suavemente mientras John Thompson estaba solo en su tranquila oficina en casa, rodeado de los vestigios de una vida que cada vez le parecía más distante. Afuera, las hojas de los arces que bordeaban su calle habían comenzado a tornarse rojas como el fuego, anunciando la llegada del otoño en el pequeño pueblo. La habitación estaba débilmente iluminada por una sola lámpara de escritorio, arrojando largas sombras sobre las paredes adornadas con fotografías descoloridas y varias herramientas de carpintería, un pasatiempo que había llenado sus días desde su jubilación. El escritorio de John estaba abarrotado de papeles y viejas facturas, pero entre el caos yacía una foto gastada de una Alice mucho más joven, su sonrisa brillante y llena de promesas. La levantó, sus dedos trazando los bordes del papel como si intentara retroceder en el tiempo. Habían pasado meses desde su última conversación, aquella en la que Alice había comenzado tímidamente a tender un puente entre ellos al compartir detalles de su vida y trabajo. Desde entonces, John se había dedicado a seguir de cerca sus logros, a menudo buscando en línea menciones de sus proyectos en las noticias. Esa noche, mientras recordaba con orgullo la voz de Alice mientras describía su trabajo, hubo un golpe en la puerta. Era Mark, un viejo amigo y excompañero de trabajo de los días en que John dirigía su propio negocio de construcción. «Oye, John. Pensé en pasarme para ver cómo estás. ¿Cómo has estado?» La voz de Mark era cálida, teñida de preocupación. John le indicó que pasara. «He estado mejor, he estado peor», respondió, logrando una pequeña sonrisa mientras señalaba el sofá. «¿Café?» «Claro», dijo Mark, acomodándose en la acogedora sala de estar. Mientras John preparaba el café, el aroma llenaba el espacio, mezclándose con el olor rancio de los libros viejos y el pulimento para madera. Sentados con sus tazas, la conversación derivó naturalmente hacia sus proyectos pasados y conocidos mutuos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Mark notara la variedad de revistas de ingeniería y artículos sobre transporte sostenible dispersos sobre la mesa de café. «Tienes una colección interesante aquí. ¿Estás adoptando un nuevo pasatiempo, o es influencia de Alice?», preguntó Mark, con la ceja levantada en una curiosidad juguetona. John suspiró, dejando su taza. «Alice», admitió. «Realmente está haciéndose un nombre allá afuera, en el mundo de la ingeniería. Me ha contado sobre sus proyectos, solo estoy tratando de entenderlo todo mejor». Mark asintió, impresionado. «Es genial, John. Es bueno saber que estás interesado. ¿Cómo va eso para ti?» «Es mucho que absorber. Pero, ya sabes, he estado pensando mucho en cómo era cuando ella se fue a la universidad. Cometí muchos errores, la alejé cuando debería haberla apoyado». La voz de John estaba llena de pesar. «Solo espero que no sea demasiado tarde para arreglar las cosas. Siempre has sido terco, John, pero estás haciendo lo correcto ahora». «Nunca es tarde para intentarlo», animó Mark, dándole un golpecito en el hombro a su amigo. Alentado por las palabras de Mark, John pasó las siguientes semanas adentrándose más en el campo de Alice. Miró conferencias en línea, leyó artículos e incluso asistió a un seminario local sobre tecnologías verdes en la planificación urbana. Con cada paso, sintió un creciente sentido de admiración por el complejo mundo en el que Alice prosperaba, un mundo que una vez había desestimado tan fácilmente. En una tarde fría, armado con un nuevo entendimiento y un montón de nervios, John se sentó frente a su computadora para redactar un correo electrónico a Alice. Habló sobre el seminario al que asistió, compartió sus pensamientos sobre el futuro de los entornos urbanos sostenibles y expresó su deseo de saber más sobre su trabajo. Dudó sobre el botón de enviar, pero recordando el aliento de Mark, lo presionó con un clic definitivo. Días después, la respuesta de Alice apareció en su bandeja de entrada. Sus palabras eran cálidas y llenas de emoción mientras hablaba sobre su último proyecto y sus planes para el futuro.
Parecía genuinamente complacida por su interés e incluso sugirió algunos recursos donde podría aprender más. A medida que el intercambio entre padre e hija crecía, también lo hacía el entendimiento de John no solo sobre la profesión de Alice, sino también sobre la joven en la que se había convertido. Comenzó a ver el mundo a través de un lente más amplio, apreciando los matices del cambio y el progreso que una vez había resistido. Una noche, mientras John estaba sentado junto a su ventana viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y morados, sintió una paz que no había conocido en años. La distancia entre él y Alice se estaba cerrando lentamente, no solo a través de intereses compartidos sino también a través de respeto y entendimiento mutuos. Miró alrededor de la tranquila casa, de la vida que había construido y los cambios que ahora estaba abrazando. Había una sensación de anticipación en el aire, la sensación de que aunque mucho se había perdido, había mucho más por ganar. A medida que la última luz del día se desvanecía, John se sintió listo para lo que el futuro pudiera traer, esperanzado por un nuevo capítulo aún por escribir con su hija. Habían pasado varios meses desde la conferencia, y la dinámica entre Alice y John había cambiado profundamente. El frío del invierno se había instalado, cubriendo la ciudad de nieve y transformando las calles en senderos blancos relucientes. Dentro de un acogedor café cerca de la universidad, Alice y John se encontraban una vez más sentados frente a frente, el vapor de sus bebidas calientes mezclándose en el aire entre ellos. John había comenzado a visitar la ciudad con más frecuencia, cada viaje un paso deliberado para reparar las fracturas del pasado y construir nuevos recuerdos con su hija. Hoy, él había traído consigo un antiguo libro de ingeniería que había encontrado en una librería de segunda mano, un pequeño gesto de su esfuerzo continuo por conectar con el mundo de Alice. Pensé que podrías disfrutar de esto, dijo John, deslizando el libro a través de la mesa hacia Alice. Está un poco desactualizado, pero algunas de las teorías fundamentales todavía son relevantes. Alice aceptó el libro con una sonrisa sorprendida, hojeando sus páginas. Está genial, papá. Gracias, respondió, sus ojos escaneando las ecuaciones y diagramas familiares. Mientras sorbían su café, la conversación se dirigió al último proyecto de Alice, un esfuerzo colaborativo para diseñar viviendas asequibles utilizando materiales sostenibles. John escuchaba con atención, asintiendo mientras Alice explicaba los desafíos y los avances que había experimentado su equipo. Ha sido un proyecto complejo, pero estamos haciendo un progreso real. Creemos que esto podría tener un impacto significativo en cómo se construyen las viviendas asequibles en áreas urbanas, explicó Alice, su pasión por su trabajo evidente en sus gestos animados y en sus ojos brillantes. El rostro de John mostraba una mezcla de orgullo y fascinación. Suena increíble, Alice. Me maravilla cuánto impacto podría tener tu trabajo. Me hace pensar en los viejos tiempos en la construcción, en cómo hacíamos las cosas. Su voz se desvaneció, atrapada en la realización de cuánto había cambiado, tanto para la industria como para él mismo. La tarde avanzaba, y el café comenzaba a vaciarse, el bullicio de la hora del almuerzo dando paso a un ambiente más tranquilo e íntimo. John y Alice pasaron a temas más ligeros, compartiendo historias de sus vidas cotidianas. Alice hablaba sobre sus amigos y colegas, mientras que John compartía anécdotas del pueblo, cada historia acortando la brecha de los años separados. Mientras se preparaban para irse, John vaciló, una expresión pensativa nublando sus rasgos. Alice, hay algo de lo que he estado queriendo hablar contigo, comenzó, su tono serio. Alice lo miró, su expresión abierta y atenta. He estado pensando mucho en el futuro, en mi patrimonio. Quiero asegurarme de estar apoyando lo que es importante para ti. He decidido establecer un fondo de becas a tu nombre, para mujeres jóvenes que estudien ingeniería. Creo que es algo que realmente podría marcar la diferencia, dijo John, sus ojos buscando la reacción de Alice. Alice quedó momentáneamente sin palabras, su corazón hinchándose con una mezcla de emociones. Papá, eso es increíble. No sé qué decir. Simplemente di que me ayudarás a establecerlo. Asegúrate de que vaya a las personas adecuadas, a aquellas que realmente lo necesitan, respondió John, una sonrisa esperanzada jugando en las comisuras de sus labios. Me encantaría, papá. Gracias, dijo Alice, su voz espesa de emoción. La decisión reflejaba tanto el cambio en John como un símbolo de su apoyo por ella y sus pasiones. Al salir al aire fresco del invierno, la nieve crujía bajo sus botas, Alice sintió un profundo sentido de contentamiento. La ciudad a su alrededor estaba viva con las luces titilantes del principio de la noche, y el lejano sonido de la música navideña flotaba en el aire.
John y Alice caminaron en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus pensamientos sobre el futuro y los nuevos caminos que estaban forjando juntos. Cuando se acercaban a la universidad, Alice se detuvo y se volvió hacia su padre. «Sabes, papá, estoy realmente orgullosa de lo lejos que hemos llegado». Hoy se sintió como si finalmente estuviéramos en el camino correcto, dijo, su voz sincera. John asintió, sus ojos reflejando las coloridas luces que iluminaban la calle. «Yo también, Alice. Supongo que nunca es tarde para empezar de nuevo, ¿verdad?» «No, nunca es tarde», acordó Alice, extendiendo su mano para apretar la suya. Continuaron su camino, las puertas de la universidad apareciendo a lo lejos, un símbolo de tantos comienzos y finales. John dejaría la ciudad esa noche, pero ambos sabían que los viajes que emprendían juntos apenas comenzaban. El fondo de becas, sus reuniones regulares y el nuevo entendimiento entre ellos eran solo los cimientos de una relación más profunda construida en el respeto mutuo y el amor. Las luces de la universidad brillaban intensamente mientras se despedían, un telón de fondo apropiado para un padre y una hija que se habían reencontrado a través de las páginas de libros de ingeniería, los planos de edificios y los sueños compartidos de un futuro mejor. El día de la conferencia de ingeniería amaneció claro y brillante, la ciudad bañada en la luz de la mañana temprana que parecía prometer nuevos comienzos. Alice Thompson sintió el peso de la expectativa mientras se preparaba para su discurso principal en uno de los eventos más prestigiosos de su campo. Su apartamento era un torbellino de actividad, papeles y notas extendidos sobre la mesa de la cocina, cada línea un testimonio de su arduo trabajo y dedicación. Mientras ensayaba su discurso, el teléfono de Alice vibró. Era un mensaje de su padre, John, un simple buena suerte hoy, sé que serás genial. Las palabras fueron un bálsamo para sus nervios, un recordatorio del puente tentativo que habían construido en los últimos meses. Con un profundo suspiro, respondió con un rápido gracias, papá, antes de volver su atención a sus notas. La conferencia se llevó a cabo en un gran auditorio en el centro de la ciudad, sus enormes paneles de vidrio reflejaban la bulliciosa ciudad que los rodeaba. En su interior, el ambiente estaba eléctrico con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las tazas de café. Alice sintió una onda de energía nerviosa al entrar, sus ojos escaneando la multitud. Reconoció muchos rostros, colegas e ingenieros compañeros que asintieron y sonrieron en su dirección, su respeto evidente. A medida que se acercaba el momento de su presentación, Alice tomó su lugar detrás del escenario, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Echó un vistazo al público, sus ojos encontrando inesperadamente una figura familiar sentada en silencio en la última fila. John había venido. Estaba aquí, en el último asiento, con sus ojos concentrados en el escenario. La vista de él, tan fuera de lugar pero completamente presente, la llenó de una oleada de emociones encontradas. Las luces se atenuaron, y su nombre fue anunciado. Subiendo al escenario, Alice tomó su lugar en el podio, la luz cálida sobre su rostro. Comenzó a hablar, su voz clara y segura mientras se adentraba en las complejidades del desarrollo urbano sostenible y sus implicaciones para las generaciones futuras. Sus palabras fluían sin esfuerzo, un reflejo de su pasión y experiencia. En la parte trasera del auditorio, John escuchaba, realmente escuchaba. Los detalles técnicos estaban más allá de él, pero la convicción en la voz de Alice, los aplausos que estallaban ante sus puntos perspicaces, estas cosas las entendía profundamente. Observó cómo su hija dominaba la sala, su presencia innegable. Después de la presentación, mientras la multitud se mezclaba para la recepción de cierre, Alice se abrió paso entre los colegas que la felicitaban y salió del escenario. Necesitaba un momento para sí misma, pero al doblar una esquina, vio a John parado allí, esperando. Sus pasos vacilaron, una miríada de sentimientos luchando dentro de ella. «Hola, papá», dijo, su voz suave. John aclaró su garganta, visiblemente incómodo pero decidido. «Alice, eso fue increíble. No entendí la mitad, pero puedo ver por qué te respetan tanto». Alice sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. «Gracias, papá. Significa mucho que estés aquí». Permanecieron en silencio incómodo por un momento antes de que John diera un paso vacilante hacia adelante. «Te debo una disculpa, Alice. Por muchas cosas, pero sobre todo por no creer en ti cuando debería haberlo hecho. Viéndote hoy, estoy tan orgulloso de ti». Las palabras quedaron entre ellos, cargadas con años de dolor y orgullo.
Los ojos de Alice se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio y curación. Gracias, papá. Eso es todo lo que siempre quise escuchar. Se acercaron el uno al otro, la distancia de años y malentendidos cerrándose en un solo y tímido abrazo. No fue una reconciliación completa, pero fue un comienzo, un fundamento sobre el cual podrían reconstruir. ¿Podemos ir a tomar un café? Realmente me gustaría escuchar más sobre tu trabajo, entenderlo mejor, preguntó John, con voz esperanzada. Alicia asintió, su corazón más ligero de lo que había sido en años. Me gustaría eso. Juntos, salieron del auditorio y entraron en la bulliciosa ciudad. Las calles estaban llenas de sonidos de la vida cotidiana, pero para John y Alice, el mundo parecía desacelerarse un poco mientras hablaban. John escuchaba con atención mientras Alice explicaba sus proyectos, sus aspiraciones futuras y su visión de un mundo construido sobre principios sostenibles. Mientras estaban sentados en un tranquilo café, el ruido de la ciudad se desvanecía en segundo plano. John se maravillaba de la mujer en la que se había convertido su hija. Ya no era la niña a la que había intentado proteger de la única manera que conocía, sino una visionaria, dando forma al futuro mismo. Su conversación se desvió de lo profesional a lo personal, cada uno compartiendo piezas de sus vidas que habían sido retenidas por demasiado tiempo. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de entendimiento y respeto. A medida que avanzaba la tarde, el café comenzaba a vaciarse, el sol poniéndose fuera de las grandes ventanas. Se levantaron para irse, el aire entre ellos más ligero, el camino hacia adelante más claro. John miró a Alice, un sentido de asombro mezclado con su recién encontrado respeto. No esperemos otros años para hacer esto de nuevo, dijo, una broma tentativa ocultando su sincero deseo de mantener esta nueva conexión. Alice rió, su alivio palpable. Definitivamente no, estuvo de acuerdo, sus ojos brillando con lágrimas de alegría no derramadas. Hagámoslo algo regular. Salieron del café juntos, las luces de la ciudad comenzaban a centellear mientras anochecía. Por primera vez en mucho tiempo, tanto el padre como la hija asintieron el peso del pasado aliviarse, dando paso a un futuro donde el entendimiento cerraba la brecha de los años perdidos. El camino por delante aún era incierto, pero por ahora era suficiente caminar juntos. En las tranquilas horas previas al amanecer de un pequeño pueblo estadounidense en la década de 1990, el día comenzaba con el suave murmullo de la rutina. Dentro de una modesta casa de 2 pisos, el aroma del café recién hecho llenaba la cocina, tejiéndose a través del aire fresco de la mañana como un abrazo reconfortante. John Thompson estaba parado en el mostrador, sus movimientos metódicos mientras preparaba el desayuno. La cocina, con su suelo de linóleo gastado y cortinas desteñidas por el sol, había visto días mejores, al igual que John mismo. Sus manos, ásperas y callosas por años de trabajo manual, se movían con una precisión que contradecía su imponente figura. Mientras el tocino chisporroteaba en la sartén, él se enfocaba en empacar el almuerzo para su hijo, Daniel, colocando deliberadamente un sándwich, una manzana y una pequeña bolsa de papas fritas en la lonchera. A su lado, su hija, Alice, estaba sentada en la mesa, su presencia casi invisible para su padre. Era una chica delgada, de rasgos suaves y pensativos, en marcado contraste con el aspecto rudo de su padre. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo ordenada, y sus ojos, de un azul claro, estaban fijos en un libro abierto frente a ella. A pesar de la hora temprana, estaba absorta en un diagrama complejo de un motor, sus dedos trazando las partes intrincadas mientras murmuraba ecuaciones entre dientes. La voz de John rompió el silencio, su tono rudo mientras se dirigía a su hijo. Asegúrate de regresar justo después de la práctica de fútbol, Dan. Tenemos ese motor que arreglar en el garaje. Daniel, un adolescente robusto con los anchos hombros y la voz profunda de su padre, asintió sin apartar la mirada de su cereal. Claro, papá. Alice levantó la mirada, un destello de esperanza cruzando sus rasgos. Papá, estaba pensando. Sus palabras quedaron en el aire, interrumpidas por el gesto de desprecio de John. Ahora no, Alice. Estoy hablando con tu hermano. El rechazo dolió, pero Alice estaba acostumbrada. Bajó la mirada de nuevo a su libro de texto, las líneas de matemáticas y ciencias ofreciendo un consuelo silencioso ante el rechazo. John notó su retirada, pero no dijo nada, su mente aferrada a las viejas creencias de que una chica no tenía nada que ver con los motores ni nada por el estilo. La habitación cayó en un silencio incómodo,
solo roto por el ocasional tintineo de utensilios y el persistente tic-tac del reloj de pared. Los pensamientos de Alice estaban a kilómetros de distancia de la cocina, imaginando aulas y laboratorios de la prestigiosa universidad a la que soñaba con asistir, un sueño que se guardaba para sí misma, sabiendo las opiniones de su padre sobre las mujeres en lo que él llamaba un campo de hombres. Conforme el desayuno llegaba a su fin, Alice se levantó para limpiar su plato, sus movimientos suaves y reservados. John observó de reojo mientras ella limpiaba la mesa, su forma pequeña y modesta. Fue entonces cuando el golpe del cartero resonó en la casa, un golpe agudo que pareció más fuerte en la tranquila mañana. John abrió la puerta para saludar al cartero, quien le entregó un pequeño montón de cartas y facturas. Mientras las hojeaba, un sobre grande dirigido a Alice captó su atención. Era grueso y llevaba el logotipo de la universidad a la que ella había aplicado en secreto. Con ceño fruncido, se lo entregó, su curiosidad picada a pesar de sus reservas. Las manos de Alice temblaban al tomar el sobre. Su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción, sabiendo que esta carta podría cambiar su vida. Lo abrió con cuidado, sus ojos escaneando rápidamente el contenido. Una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa de alivio y triunfo tan brillante que llenó la habitación. ¿Qué es? La voz de John era cautelosa, su postura rígida. Entré, papá. Conseguí una beca completa para estudiar ingeniería, dijo Alice, su voz una mezcla de orgullo y desafío. Las palabras quedaron entre ellos, pesadas e indeseadas en los oídos de John. Miró a su hija, realmente la miró, viendo no solo a la niña que había criado sino a la joven en la que se estaba convirtiendo. Su mandíbula se tensó, y por un momento, pareció que iba a decir algo de apoyo. Pero los viejos prejuicios mueren con dificultad. ¿Ingeniería? Eso no es trabajo para una mujer. Te verás superada, dijo, su voz fría y definitiva. La sonrisa de Alice se desvaneció, pero su determinación no flaqueó. Es mi futuro, papá. Puedo hacer esto. Sé que puedo. John negó con la cabeza, apartándose para ocultar el conflicto en sus ojos. Ya veremos, murmuró. El resto de la mañana transcurrió en silencio. Alice regresó a su habitación, la carta de aceptación aferrada en su mano como un salvavidas. Empacó sus cosas en silencio, cada artículo un paso hacia un futuro que solo se había atrevido a soñar. Cuando se detuvo en el umbral de su casa, una maleta a su lado, miró hacia atrás una última vez. John estaba en el garaje, fingiendo no notar su partida. Con un respiro profundo, Alice salió hacia el sol de la mañana. Su camino claro y su determinación firme. No miró hacia atrás.